daremos solo las primicias. Dios, tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor. Te daré lo mejor, Señor, porque he sido creado para darte adoración, para alabarte. Tú nos creaste con un propósito, para tu nombre glorificar. Y cada día sobre la tierra proclamaremos tu majestad. Tú nos creaste para alabarte, para tu gloria manifestar. Y cada día sobre la tierra anunciaremos tu gran bondad. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Tú nos creaste con un propósito, para tu nombre glorificar. Y cada día sobre la tierra proclamaremos tu majestad. Tú nos creaste para alabarte, para tu gloria manifestar. Y cada día sobre la tierra anunciaremos tu gran bondad. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos
darte gloria y honor. Queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre y siempre. Te daremos toda gloria por siempre. Recibe hoy y siempre, por siempre y siempre. Estamos reunidos para exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les invito a que en sus hogares abran sus Biblias en el Salmo 13. Vamos a leer nada más un versículo. Va a ser el Salmo 13, versículo 5. ¿Sí? Le voy a dar lectura. Dice así. Dice: mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegra en tu salvación. Amén. En el Señor estamos más que protegidos. Amén. A pesar de la circunstancia en la que estamos pasando, en la que estamos viviendo, Dios cuida de cada uno de nosotros. Así que yo les invito que ahí en sus hogares alaben al Señor con nosotros aquí en vivo. Amén. No nos rendiremos ante nadie que no sea nuestro Dios. Solo inclinaremos nuestra vida al Señor de Israel, pues estamos convencidos que en Jesús hemos creído. Nuestra convicción es firme en el Señor. No nos rendiremos ante nadie que no sea nuestro Dios. Solo inclinaremos nuestra vida al Señor de Israel, pues estamos convencidos que en Jesús hemos creído. Nuestra convicción es firme en el Señor. Seremos como Jesús, que nunca negó a su Dios. Nuestras vidas servirán para darle gloria a Él, y nuestra voz declarará que Jesús es el Señor. No nos rendiremos ante nadie que no sea nuestro Dios. Solo inclinaremos nuestra vida al Señor de Israel, pues estamos convencidos que en Jesús hemos creído. Nuestra convicción es firme en el Señor. No nos rendiremos ante nadie que no sea nuestro Dios. Solo inclinaremos nuestra vida al Señor de Israel. Solo inclinaremos nuestra vida. Estamos convencidos que en Jesús hemos creído. Nuestra convicción es firme en el Señor. Seremos como Jesús, que nunca negó a su Dios. Nuestras vidas servirán
es el Señor. Vamos a adorar el nombre de Dios. Preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Oh, oh. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre que me purificó. Preciosa sangre que me transformó. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Quiero levantar a ti mis manos.
estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús, Y lo que harás en mí. yo creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. recibe Toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. recibe Toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria y toda la honra, precioso Hijo de Que el Señor les bendiga. Sí, Dios los bendiga a todos en esta tarde. Le doy gloria a Dios porque nos permite estar de nuevo aquí compartiendo la palabra del Señor. Esperemos que estén preparados en casa para que todos juntos glorifiquemos el nombre del Señor. Vamos a estar leyendo una porción de la Escritura en el Antiguo Testamento. Ahí en sus casas les voy a pedir por favor que abran Isaías capítulo 9 versículos 1 al 4. Y vamos a ver qué dice la palabra del Señor en esta tarde. Vamos a estar viendo el porqué del sufrimiento del pueblo de Dios. En esta porción bíblica nos dice el porqué. Leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Pero no siempre habrá obscuridad para la que ahora está angustiada. En los primeros tiempos las regiones de Zabulón y Neftalí fueron afligidas, pero en los tiempos últimos se llenará de gloria el camino del mar al otro lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. Sí, la luz resplandeció para los que vivían en un país de sombras de muerte. Tú aumentaste el regocijo y acrecentaste la alegría. En tu presencia se alegrarán como se alegran durante la siega, como se regocijan cuando se reparten el botín. Tú quebraste el yugo y la vara que pesaba sobre sus hombros y el cetro que los oprimía como en el día de Madián. Amado Dios, te doy gracias por esta tarde porque nos permites compartir tu palabra. Te pido que perfecciones al oyente, que nos des vida, aliento, que nos des la esperanza en estos momentos que estamos pasando angustia, aflicción, obscuridad y muerte. Que tu bendita palabra sea
el alimento que nos vaya a levantar en esta tarde y nos vaya a edificar de una manera gloriosa. Te damos gracias porque tú eres todopoderoso y porque todo está en tus dulces manos. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Luz en medio de la oscuridad y la angustia. Vamos a estar viendo algunas cosas que nos van a enseñar los misterios de la palabra del Señor. De hecho, la misma vida está encerrada en misterio, porque no conocemos muchas cosas. Hasta que se ha revelado ese misterio, empezamos a tener ese conocimiento. En la palabra del Señor, en Romanos 16:25, leemos de la siguiente manera: y al que puede fortalecernos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos. El apóstol Pablo nos está hablando aquí en Romanos 16:25 que el evangelio y la predicación de nuestro Señor Jesucristo eran un misterio. Por eso dice, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos. Cuando la porción que leímos en Isaías 9:1 nos está hablando del pueblo de Israel cuando estaba siendo angustiado, ¿verdad? Dice, en los primeros tiempos las regiones de Zabulón y Neftalí fueron afligidas. Así que dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Sí, la luz resplandeció para los que vivían en un país de sombras de muerte. Ahorita que estamos pasando por una angustia, por esta oscuridad, no sabemos muchas respuestas, estamos confundidos. A veces nos asaltan pensamientos que contradicen la palabra del Señor y pensamos que, pues, ¿cómo está todo esto que está sucediendo? ¿Por qué no interviene el Señor? ¿Por qué no se quitan estas cosas? ¿Por qué de tanta muerte y tanto sufrimiento de tanta gente inocente? Pero lo que vemos es que todo lo que sucede en la vida del ser humano es un propósito que Dios tiene para que nosotros podamos recibir la revelación de eso que no entendemos. No entendemos el porqué de muchas cosas. Tampoco entendemos el porqué de esta pandemia. No entendemos el porqué de tanto sufrimiento. No lo entendemos. ¿Por qué no lo entendemos? Porque no tenemos revelación. Y no tenemos revelación porque, pues, es un misterio. Este pueblo de Israel, en esta porción que leímos, ellos estaban sufriendo porque habían sido llevados cautivos, unos a Babilonia, otros a Siria. El reino del sur, el reino del norte ya estaban divididos, estaban siendo cautivos, se los llevaron a la cautividad. Y podemos ver que estaban angustiados en oscuridad, en muerte. Muchas veces pensamos que Dios nos olvida o que Dios ya no va a hacer nada para solucionar los problemas que estamos padeciendo. Pero no es así. Dios nos ama y siempre tiene una respuesta y una solución a nuestros problemas. En esa porción de Romanos que estuvimos leyendo, ahí nos habla que la misma palabra del Señor tiene muchos misterios. En el Antiguo Testamento es un libro que está encerrado en puro misterio. No había una revelación porque todavía no venía el Señor Jesucristo. Cuando Cristo viene, cuando Dios se hace hombre en la persona de Cristo y viene y nace y nos trae la salvación y nos bendice con todo lo que nos ha dado, ahí empezamos a recibir la revelación de lo oculto, de lo que estaba en misterio. De hecho, la misma palabra de Dios era un misterio antes que no se entendía. El derramamiento del Espíritu Santo no se daba como se da ahora, era un misterio. Muchas cosas, la fe era un misterio, no se entendían bien las cosas. Ahora, gracias al Señor Jesucristo, el Señor viene y nos revela, trae la revelación. Y fíjese cuándo se da la revelación para el pueblo de Israel en Isaías 9. Ahí nos dice que cuando estaban en tinieblas, cuando estaban afligidos, cuando estaban en muerte, ahí dice que el Señor dice que les envía una gran luz. Y esto no se cumplió hasta que el Señor Jesucristo vino a la tierra para darnos salvación a toda la humanidad. Ese fue el cumplimiento de esta profecía. Y le damos gracias a Dios por haberse acordado, ¿verdad? No solamente de su pueblo, sino también de todos los seres humanos que estamos sobre esta tierra.
Así que esa revelación viene muchas veces, la mayor parte de las veces viene en medio de una vida angustiada, de oscuridad, de muerte. ¿Por qué viene en medio del sufrimiento una revelación? Por el simple hecho de que nosotros en medio del sufrimiento nos arrodillamos, nos afligimos, nos quebrantamos y empezamos a tener una comunión que no teníamos con Dios. Lo buscamos para que nos ayude en la pandemia, en el sufrimiento, en la pérdida de un ser amado, en lo que estamos sufriendo. Es a través de la angustia, a través de ese periodo de oscuridad de nuestras vidas, cuando la mayor parte de la revelación de la palabra de Dios la recibimos todos los cristianos. Esta revelación de la palabra del Señor viene precisamente porque tenemos un encuentro, una renovación que va aclarando los misterios. Quiero que vaya viendo cómo es que la palabra del Señor nos va a enseñar la revelación de muchas cosas que no entendemos. La gente está peor que el cristiano todavía, no entiende muchísimas cosas de la palabra porque no tiene esa revelación que Dios quiere que todos los seres humanos tengamos para que sean aclarados los misterios y las dudas que tenemos en nuestros corazones. Así que vamos a ver los 4 misterios fundamentales revelados para la vida espiritual. La Biblia tiene 4 misterios, tiene muchos, pero vamos a ver nada más los más importantes. Los primeros 4 fundamentales, quiere decir, es el cimiento. Estos 4 misterios son la cimentación del resto de todos los misterios. Si no se revelan estos 4 misterios, el resto de lo que está oculto, que no entendemos, no va a poder revelarse. Así que vamos a estar viendo los 4 misterios fundamentales revelados para la vida espiritual. Los voy a invitar para que veamos en Mateo 16:13 cuáles son estos 4 misterios que fueron revelados. Y le voy a leer la porción de la escritura. Mateo 16:13 al 20 dice de la siguiente manera: al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Fíjese la pregunta, porque eso es para nosotros, es para la humanidad entera. La gente, ¿qué piensa de Cristo? ¿Quién es Cristo para cada ser humano? El 14 dice: ellos dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías y otros que eres Jeremías o alguno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Fíjese quién trajo la revelación a Pedro. Fue el Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial le trajo la revelación. No es el ser humano el que resuelve los enigmas por sí mismos. La revelación de las cosas escriturales, de las cosas de la Biblia, tienen forzosamente que venir de nuestro Padre Celestial, de Dios, no de la humanidad. Y el 18 dice: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán vencerla. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era Jesús el Cristo. Fíjese qué bonito la palabra del Señor nos habla aquí de una manera preciosa. En Mateo 16, 24 al 25 nos está hablando de uno de los fundamentos que vamos a estar viendo, pero lo vamos a ver un poco más adelante. Vamos a enfocarlos primeramente en cuáles son esos 4 misterios fundamentales que necesitamos la revelación de ellos para que nosotros obtengamos los beneficios de esos misterios. Y le voy a decir cuáles son los 4. Estos 4 misterios están en la porción que leímos de Mateo 16, 13 al 20. En esa porción se encuentran estos 4 misterios. El primer misterio es el misterio del Padre. El segundo es el misterio de Cristo. El segundo es el misterio de la iglesia. Y el tercero es el de la iglesia. Y el cuarto, el misterio de la cruz. El misterio del Padre, de Cristo, de la iglesia y de la cruz. Estos son misterios. Estos misterios usted los puede ver ya en el Antiguo Testamento
ya estaba anunciado el misterio, pero no había la revelación, no había llegado todavía. Ahora fíjese bien que cada uno de estos misterios nos trae cierta revelación. El misterio del Padre nos revela a Cristo. Y Cristo era un misterio porque a Cristo no se le conocía, porque no sabían todavía la divinidad hecha hombre, todavía no veían cómo se iba a hacer carne la divinidad, y por eso Cristo era un misterio y es un misterio para muchos todavía. Y Cristo también, una vez que se revela ya el misterio del Padre que era Cristo, Cristo también tiene que revelar otro misterio, porque Cristo también tiene un misterio. Y la revelación del misterio de Cristo es la iglesia. Del Padre, el misterio del Padre revela a Cristo, el misterio de Cristo revela a la iglesia. La iglesia era un misterio, porque no entendían todavía cómo es que el cuerpo de Cristo iba a funcionar. Y de hecho todavía la iglesia es un misterio. Muchos no entienden lo que es la iglesia. Por eso tanta controversia, tanta denominación, tanta religión y tanto pleito y división por todos lados, porque no entendemos todavía lo que es la iglesia. Y vemos otro misterio, el tercer misterio es el misterio de la iglesia. El misterio de la iglesia también tiene una revelación que darnos, y es la revelación de la cruz. Ahí en la revelación de la cruz nosotros vamos a entender realmente cómo es que la iglesia realmente va a crecer. Si no entendemos la revelación de la iglesia, que es la cruz, no vamos a tener crecimiento. Y por último, el ministerio de la cruz nos revela el precioso principio del reino de Dios. Aquí estamos viendo entonces el misterio del Padre, de Cristo, de la iglesia y de la cruz. Son misterios. Y vemos las revelaciones: Cristo, la iglesia, la cruz y el reino. Y vamos a estar viendo estas 4 revelaciones, que es las que pudimos leer en Mateo 16. Cristo, la iglesia, la cruz y el reino. ¿Cuál es el propósito de la revelación de la palabra de Dios para todos los cristianos? Yo necesito revelación. La palabra rema es una revelación personal. Cuando tú y yo leemos la Biblia y el Espíritu Santo nos revela lo que Él quiere darnos a entender. Esa es la revelación personal. La palabra rema. La palabra logos es lo que tú lees directamente de la escritura, pero necesitamos revelación. Por eso mucha gente que lee la Biblia no la entiende, porque no tiene la revelación. Y una de las revelaciones que necesita es la revelación de Cristo. ¿Quién es Cristo? Y cómo Cristo entra en las personas y cómo el Espíritu Santo empieza a traerle la revelación. Estas 4 cosas son importantísimas para que nosotros vayamos entendiendo cómo es que se dan estas cosas. Así que qué precioso es que el Padre, hermano, nos revela a Cristo, y Cristo nos revela a la iglesia, y la iglesia nos revela la cruz, y la cruz nos revela el reino de los cielos. Vamos a estar viendo, no tenemos mucho tiempo para analizarlo como estábamos acostumbrados en la iglesia, estar 1 hora y media en predicación, pero podemos darle seguimiento otro día. Pero sí vamos a explicar un poco cada uno de estas 4 revelaciones: Cristo, la iglesia, la cruz y el reino. Cuando estamos hablando del propósito de la revelación, encontramos que el propósito del misterio del Padre, que es Cristo, es que la humanidad tenga redención. Cristo es la redención. Ese es el propósito, es el beneficio de esa revelación. ¿Para qué Dios quiere revelar su misterio, que es Cristo? Para darnos redención, para traer un redentor, alguien que muriera en la cruz para darle salvación a la humanidad. Ese es el propósito de esta revelación. Si no entendemos la revelación del misterio del Padre, nunca vamos a poder ser salvos, porque no tenemos a un redentor que nos quite nuestros pecados y nos saque de la condenación. No vamos a tener a ese redentor en nuestras manos para que nos auxilie. Cuando vemos el misterio de Cristo que es la iglesia, vemos que el propósito de la iglesia, Cristo al revelarla, por eso le dijo aquí en el versículo 18 al apóstol Pedro, ¿verdad? Le dice la palabra del Señor:
Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán vencerla. Así que le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Está hablando de él mismo, de Cristo, y dice que él va a edificar su iglesia. Así que el propósito de esta revelación del misterio de Cristo, que es la iglesia, el propósito es la regeneración, quiere decir volver a nacer otra vez. Si una persona no nace de nuevo, no puede entrar al reino de los cielos. Ese nuevo nacimiento, todos sabemos que la Biblia le llama regeneración. Somos regenerados por el Espíritu Santo y nos dan una nueva vida. La vida del Espíritu de Dios viene a nuestro espíritu y nos regenera y nos hace nuevas criaturas. Y ese es el propósito. La redención, en el versículo 17 dice: entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Fíjese qué importante es que nosotros tengamos el misterio del Padre funcionando dentro de nuestras vidas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener revelación. Si Cristo, que es el misterio, que era el misterio del Padre, ahora ya está revelado para el que lo tiene ya, esa revelación, ese es el Señor Jesucristo dentro de una persona, es el que nos va a traer la revelación de todas las cosas a través del Espíritu Santo y de su palabra. Y luego se lleva a la práctica a través de la fe de cada cristiano que lo pone por obra y lo cree. Por eso es tan importante que en estos tiempos que estamos ahorita en esta aflicción, en esta angustia, es tan importante. Fíjese que una de las revelaciones más grandes en medio de la angustia, como lo vimos en Isaías en el capítulo 9, es que el pueblo de Israel se metiera a buscar a Dios. El pueblo de Israel se alejó de Dios porque ya no lo buscó, porque todo le iba bien. Se fue a la idolatría, se fueron a pecar, y es cuando viene la cautividad, y es cuando Dios permite que ellos sean llevados cautivos por tantos años, para que ellos volvieran otra vez a tener ese encuentro, que se entregaran a Dios de una manera especial. Y nosotros, en medio de esta angustia, de esta oscuridad que estamos padeciendo, tenemos que tener el mismo principio en nuestras vidas, que nosotros empecemos a pedir revelación de Dios. ¿Revelación para qué? Si ya está revelado todo en la palabra. No me refiero a la revelación futura, a la escatología, porque ya está escrito. Me refiero a la revelación personal de cada uno de los cristianos. ¿Qué es lo que Dios, a través del Espíritu Santo, quiere que yo y tú empecemos a hacer en medio de esta pandemia, de esta oscuridad, de este encierro en nuestras casas? ¿Cómo quiere que nosotros empecemos a proceder? Ese es el propósito por el cual necesitamos entrar a una relación mayor que la que debíamos, que la que teníamos antes de la pandemia, de buscar el rostro del Señor con el propósito de recibir la revelación del Espíritu Santo, y empecemos a ser guiados por el Espíritu Santo para llenarnos de esa vida espiritual, crecer, enriquecernos y tener en cuenta que la bendición de Dios tiene que fluir a otras personas. Y como estamos encerrados en nuestras casas, pues todo esto tiene que ver primeramente con nuestra familia. Fíjese que dentro de esta angustia podemos ver que Dios está revelando realmente algo en nuestras vidas. Y lo primero que podemos ver es que está revelando una bendición para la familia, porque es donde estamos ahorita congregados, dentro de la casa. Dentro de la casa, los únicos miembros que están en esa casa son nuestros hijos, nuestras familias. Así que la bendición de esta revelación en medio de esta angustia, de esta pandemia que estamos experimentando, la revelación es un comportamiento que va a bendecir nuestras vidas, principalmente los que estamos recibiendo esa revelación por la entrega que estamos dando, porque nos arrodillamos, porque estamos buscando. A estas alturas, la mayor parte de los cristianos ya deberían de haber estado de rodillas en sus casas durante todo este tiempo. Ya deberíamos de tener una relación mucho mayor que la que teníamos, una entrega, un ayuno, oración, palabra, tener una disciplina ya. Ese es el propósito, eso es lo que Dios nos está revelando. Nos está revelando una consagración que estábamos perdiendo y nos estábamos alejando de Dios.
La iglesia se estaba extraviando, los valores del mundo estaban penetrando en ella. El señorío de Cristo se estaba expulsando de las denominaciones, de las iglesias. Estábamos dirigiendo las iglesias, los pastores, los líderes. Ya no teníamos una comunión como Dios demanda que la tengamos con Él. Estábamos extraviándonos. Fíjese cómo es que cuando nos metemos y buscamos la presencia del Señor, el propósito que recibimos es revelación. Así que la iglesia está en esta tarde en continuo crecimiento, en continuo conocimiento. ¿Cómo vamos a recibir conocimiento en medio de esta angustia si no nos metemos con Dios, si no pagamos el precio de buscarlo, de entregarnos a Él? Eso es lo que podemos ver aquí en el misterio de la iglesia. Estamos viendo la regeneración. En Mateo 16:24 nos habla de la cruz. Es la revelación del misterio de la iglesia, la cruz. Y les digo, lo que dice en Mateo 16:24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. En este misterio revelado de la iglesia, que es la cruz, encontramos la transformación de todos aquellos que hemos sido regenerados por el Redentor que es Cristo. La cruz nos va a transformar, nos va a cambiar. Si no entendemos la revelación de la cruz, no va a haber santificación en nuestras vidas y no vamos a tener una transformación. No vamos a ir transformados, no vamos a ser transformados de carnales a espirituales. Vamos a continuar siendo cristianos carnales. Y el propósito de la revelación de la cruz es que haya una transformación. Ahí lo pudimos leer, negándonos a nosotros mismos. Quiere decir que aquí lo que vamos a entender es que vamos a lograr obtener un cambio en nosotros. Por eso es importante la revelación de este misterio de la iglesia. Y por último vemos el misterio de la cruz, porque la cruz trae misterio. Y el misterio de la cruz es revelarnos el reino de Dios. Cuando vemos y estamos hablando del reino de Dios, vemos en Mateo 19 lo que nos dice con relación al misterio de la cruz, que es el reino. Fíjese lo que dice. Una vez que Pedro recibe la revelación del Padre de quién es Jesucristo, él empieza a recibir de parte del Señor también un ministerio especial. Quiere decir que todos los que hemos encontrado a Cristo en nuestros corazones, nosotros tenemos que descubrir también cuál es el proceso que Dios tiene para la iglesia y cuál es en realidad el significado de la cruz para la transformación de nuestras vidas. Y cuando tengamos eso claro, entonces vamos a poder nosotros entender lo que es el misterio de la cruz, que es el reino de Dios. Y el reino de Dios no es otra cosa más que expandir ese reino a todas las personas que podamos. Dice el 19, Mateo 16:19, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. O sea, a ti te daré, a ti, póngase usted, ponga su nombre, me pongo yo, póngase cualquier cristiano. A nosotros nos dará las llaves del reino de los cielos para que nosotros empecemos a atar y a desatar, predicar, llevar el evangelio, etcétera, etcétera. Alcanzar a las personas para Cristo y engrandecer su reino. Estamos hablando de la multiplicación. Así que en el misterio del Padre obtenemos la revelación que es Cristo y ahí obtenemos al Redentor. En el misterio de Cristo obtenemos la revelación de la iglesia y en la revelación de la iglesia el propósito es la regeneración del ser humano a través de la salvación. En el misterio de la iglesia obtenemos la revelación de la cruz y en la revelación de la cruz obtenemos la transformación de nuestras vidas, nuestra santificación. Y en el misterio de la cruz obtenemos la revelación del reino de los cielos y esto tiene como propósito la multiplicación de los cristianos en el mundo. Quiere decir que yo tengo que multiplicarme. Así que podemos ver los propósitos: redención, regeneración, transformación y multiplicación.
en cada una de esas revelaciones. ¿De cuáles? De Cristo, la iglesia, la cruz y el reino. Y estos salen de los misterios de la Biblia. El misterio del Padre, el de Cristo, el de la iglesia y el misterio de la cruz. Son 4 fundamentos especiales que tiene la palabra. Quisiera, antes de que se nos vaya más el tiempo, aplicar estos 4 fundamentos en nuestras vidas. Fíjese bien lo que dice la palabra. Cuando estamos hablando de Cristo, de la iglesia, de la cruz y del reino, estamos viendo cómo debemos de practicar esto. Sí, tenemos un Redentor y le damos gracias a Dios Padre que nos envió a Cristo. Y gracias a Cristo que nos envió al Espíritu Santo. Y gracias al Espíritu Santo que nos dio la oportunidad de un ministerio de llevar la palabra a todos los que podamos. Así que vemos ahí en la revelación de Cristo cómo obtenemos nosotros en la práctica esa revelación, cómo la hacemos realidad en nosotros. Tenemos ya el conocimiento de que Cristo es el Redentor. Así que es a través del arrepentimiento y la fe en la palabra en que nosotros vamos a adquirir el conocimiento hoy, en este momento, para ver cómo vamos a proceder en medio de este sufrir que estamos experimentando, en medio de este encierro en nuestras casas. Necesitamos conocimiento espiritual a través del Espíritu Santo. Y eso se obtiene a través del arrepentimiento y la fe. Vamos a obtener ese conocimiento. Es importante que nos arrepintamos continuamente. Muchas veces pensamos, en casa no va a haber ningún pecado. Sí hay mucho pleito en casa ahora que estamos encerrados, porque estamos acostumbrados a salir de casa y ahora no podemos. Y cuando la familia se queda en casa, hay muchos problemas. Se levanta controversia, se levanta la violencia, empezamos a enojarnos por la condición en la que estamos allí, que no podemos expresarnos hacia afuera, estamos como en una cárcel, y a veces eso trae angustia. Y eso también nos hace falta también adquirir el conocimiento espiritual para proceder sabiamente con nuestra familia, no tener pleitos, no enojarnos, tener una relación sana dentro de los miembros de la familia. Eso es lo que obtenemos en Cristo, en la práctica. El fruto es el conocimiento de cómo comportarnos, cómo conducirnos en medio de una vida llena de angustia como la que estamos sufriendo. Vemos también la iglesia, cómo se va a practicar esta revelación de la iglesia, cómo se va a hacer. El misterio de la iglesia, pues la iglesia se tiene que edificar, y la edificación de la iglesia es a través del amor. La iglesia se edifica con amor, con ninguna otra cosa, nada más con amor se edifica la iglesia. Cristo le dijo a Pedro que él le dijo que le iba a dar un ministerio especial, y le dijo que él iba a edificar su iglesia. Cristo va a edificar su iglesia a través de los cristianos. ¿Y cómo lo va a hacer? A través del amor. El amor es el ingrediente por el cual nosotros vamos a edificar la iglesia, y la palabra de Dios es el ingrediente, es el elemento que nosotros vamos a usar prácticamente para que obtengamos el conocimiento, el proceder, la conducta y el carácter en medio de esta situación que estamos experimentando. Vemos la cruz también. ¿La cruz para qué sirve? La cruz, hermano, tiene un solo propósito: quitarnos a nosotros de en medio. Ese es el propósito de la cruz. ¿Cuál es el propósito? Destronar al yo. ¿Para qué? Para entronar a Cristo en el centro de nuestro corazón. Ese es el propósito de la cruz, nada más ese. ¿Para qué quiere Dios que nosotros nos neguemos a nosotros mismos? Para esto, para quitar a nuestro yo del trono y sentar a Cristo en nuestro trono de nuestro corazón. Cuando nosotros tengamos esta situación, esta revelación de la cruz en nosotros, ese destronar a nuestro yo, lo vamos a lograr únicamente si estamos entregados a Cristo. Si no hay una entrega, entonces no vamos a poder obtener esto, porque dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Hay que perder la vida, hay que quitar nuestro yo y hay que empezar a vivir con la vida de Cristo. Ya no vivo yo, ya no vives tú, Cristo vive en nosotros. Así que ese es el propósito de la cruz: destronarnos y a través de la entrega empezar a experimentar esa presencia en nuestros corazones. Cuando tengamos esto, nosotros vamos a empezar a servir.
Si no tenemos esto, no vamos a tener el anhelo de involucrarnos en nada, ni servir en la iglesia, ni en la sociedad, ni en ningún lugar, y no vamos a poder expandir el reino de Dios. Así que es el servicio, el fruto que vamos a obtener a través de esta revelación de la cruz. Y por último, el reino. ¿Qué es el reino? Habíamos dicho que el reino era la multiplicación, ¿verdad? La transformación viene a través de la cruz. La regeneración, ¿verdad?, viene a través de la iglesia. Y vemos ahora el reino. ¿Qué es el reino? El reino es pasión. Es pasión. El que no está apasionado no va a poder multiplicar el reino. No va a poder tener un liderazgo. No va a poder ser usado por Dios para sanar enfermos, para llevar palabra, para edificar la vida de tu vecino, para darle consejo al que está sufriendo, para levantar al caído, para alimentar a este, al otro, para cualquier tipo de beneficio. No podemos tener ningún ministerio en esta tierra si nosotros no tenemos pasión. Y para tener esa pasión, pues tenemos que tener las tres revelaciones anteriores. Tenemos que entender cómo practicar a Cristo, a la iglesia, a la cruz, y para poder multiplicar el reino de los cielos. ¿Cómo se hace? A través del testimonio. Son cosas maravillosas. Mire, yo estaba orándole al Señor y le estaba diciendo: Señor, pues en estos momentos es cuando debemos de alargar las predicaciones en el internet, porque pues a dónde vamos a ir, ni modo que digamos que tenemos que irnos al trabajo, porque no estamos yendo al trabajo la mayor parte, estamos encerrados en nuestras casas. ¿Y por qué predicar media hora? Si antes yo predicaba 1 hora aquí en la iglesia, 1:20, pues ahora debería de predicar unas 2 horas o 3, para que caigan dormidos ahí y no digan que tienen insomnio. Tenemos que aprovechar este tiempo. Así que fíjese qué bonito es que esta pasión nos va a llevar a dar testimonio, a evangelizar, no solamente con la palabra, sino con el testimonio, con nuestro amor, con nuestra conducta, con nuestra manera de ser. ¿Cómo es que vamos a tener ese don de gente que muchas personas están buscando por todos lados y no encuentran a nadie con ese don? Porque ese don viene de Dios, viene de parte del Señor. Así que le damos gloria a Dios, hermano, porque Dios se manifiesta de una manera gloriosa, hermano, maravillosamente, hermano. Quiero yo decirle que el apóstol Pedro, ¿verdad?, cuando estaba recibiendo esta revelación de Jesucristo, que el Padre le reveló, que Cristo le dijo: no te lo reveló el hombre, sangre y carne, te lo reveló mi Padre que está en los cielos, si no, no hubiera sabido. Fíjese después de eso lo que habla de Pedro, porque en ese instante también en Mateo 16:22 dice: entonces Pedro, tomándolo aparte al Señor, cuando supo que Cristo tenía que morir en la cruz por la humanidad, lo toma aparte. Ven para acá, Señor. Comenzó a reconvenirlo diciendo: Señor, ten compasión de ti mismo, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Fíjate lo que pasaba aquí con Pedro, que Pedro no tenía la revelación. Sí tuvo la revelación de Cristo, de quién era Cristo, pero no tuvo la revelación de la cruz. Porque él no supo cargar esa cruz, ¿verdad? Porque él negó al Señor, porque él le reconvenía que no fuera a la cruz del Calvario. Así que fíjate, aquí es donde el Señor Jesucristo le dice: apártate de mí, Satanás, porque no haces las cosas del reino de Dios, sino las cosas de los hombres. Entonces, una persona que todavía su yo lo controla, le va a pasar lo que Pedro. Le va a pasar esto mismo. No va a tener la sabiduría para entender los propósitos divinos y no va a poder participar juntamente con el plan de Dios, el plan que Dios tiene sobre esta tierra, para cada iglesia, para cada persona. Estos 4 fundamentos, estos 4 misterios gloriosos, hermanos, son el fundamento de tu vida espiritual y la mía. Y debemos de agradecerle a Dios por estos misterios, que ya no son misterios para los cristianos, para los que hemos conocido a Jesucristo. Si tú todavía no conoces a Cristo, Cristo te invita para que en este momento de tristeza, de angustia, de oscuridad, te acerques a Él, porque Él es la luz. Gran luz vendrá a tu oscuridad y toda esta aflicción pasará y tú serás una nueva criatura, transformada, redimida por el poder del Espíritu Santo, por la sangre del Cordero, y una persona que va a poder multiplicar el reino de Dios.
Son misterios preciosos, son joyas de la palabra del Señor. Yo se los voy a dejar en su corazón para que los analice. Vuelva a escuchar esta enseñanza, porque no es mía, es de la palabra, es del Señor. Y vuelva a analizar cada uno de los pasajes y empiece a practicar cada una de estas cosas. Yo le doy gracias a Dios, hermano, porque pues estamos activos todavía, ¿verdad? Gracias al Señor tenemos todavía vida, no nos han perseguido, no nos han cortado las alas, tenemos la autoridad todavía del Señor, hermano, para llevar la palabra, para amarnos, para manifestar su gloria a todos aquellos que están a nuestro alrededor. Y le damos gracias a Dios porque tenemos estos medios, ¿verdad?, para poder expresarnos y tener esa coinonía entre nosotros, hermanos. Entonces, antes de terminar, quisiera yo recordarles, hermanos, que ustedes, como ven a sus pastores en el internet, en los servicios en vivo, no es justo que nada más vean a su pastor. Ustedes necesitan verse unos a otros. Y yo les voy a proponer algo en esta tarde. Los viernes vamos a hacer cultos abiertos todos los viernes. Para esto usted tiene que participar. ¿Cuál es el propósito de abrir los viernes para un culto abierto? De que también usted, así como yo, como los pastores, venimos y damos nuestra cara para que todos nos vean y así no nos extrañen. Nosotros los extrañamos a ustedes porque no los vemos, quisiéramos verlos. Entonces ahí en su casa con su familia, riéndose como usted quiera, algo natural, no finja ahí, no, algo sencillo de 1 minuto, 2 minutos, 3, pues aquellos que les gusta predicar, si quieren predicar, pues predican, yo ya lo acomodo allí y lo metemos, pero los viernes van a ser de ustedes. Los viernes van a ser de los hermanos, viernes de culto abierto les vamos a llamar. Usted me va a mandar sus videos cortos, ¿verdad? Con la familia, dando una palabra, gracias a Dios, con el único propósito de tener coinonía entre nosotros, de mirar cómo estamos, qué les ha pasado. Hermanos, oren por mí, porque mi hijo pues le dio temperatura, pensamos que estaba infectado, pero no fue así. De esa manera tenemos una coinonía, un compañerismo entre nosotros. Entonces no se les olvide, envíenme sus videos cortitos de 2-3 minutos, 5 máximo, y ya si usted quiere predicar, bueno, pues usted agarra unos 30 minutos si quiere predicar también, y lo pasamos los viernes de culto abierto. Así que le damos gloria a Dios, hermanos. Vamos a hacer una oración antes de retirarnos y pues les extrañamos, hermanos, de veras que sí añora uno, hermanos, glorificar el nombre de Cristo. Estamos todavía en reparación del techo. Yo creo ya la próxima semana se termina la impermeabilización. Gracias por sus aportaciones, todo el apoyo que han estado dando, hermanos. De veras se ve que aman la obra del Señor, hermano. Ya pasando del techo nos bajamos aquí y empezamos la pintura y empezamos a darle una arregladita aquí adentro a la iglesia. Vamos a hacer una oración, Padre, en el nombre de Cristo. Tu palabra se queda en el corazón de los oyentes, Padre. Te pido que tú seas nuestro Dios, nuestro consolador, nuestro transformador a través de tu Espíritu Santo, y que no nos cansemos de buscarte en estos momentos de angustia, para que en medio de esta oscuridad refleje tu gloria, Señor, esa gran luz que va a recibir toda la humanidad, porque el propósito tuyo es que ellos se arrepientan y te conozcan, Padre. Seguimos manifestando tu gloria y obedeciéndote en todo lo que tú nos has mandado. Guárdanos en nuestros hogares, que tengamos buen testimonio y que seamos una victoria en tu reino para gloria de tu bendito nombre. En el nombre de Jesús de Nazaret lo declaramos. El Señor les bendiga, hermanos, los amamos en Cristo. Cuídense mucho, estamos en contacto a través de estos medios. Y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y
aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado.